Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 28 del Tratado de Gitín. Comenzamos una nueva Mishnah. Dice la Mishnah: Hamevi get veinijo zaken ojole. Una persona que le da un get a su emisario. Y el emisario, cuando recibe el get y se va, deja al marido que está o enfermo o muy anciano. Es decir, no sabe si cuando llegue a donde está la mujer a darle el get va a estar vivo o no. Dice, notenla, de todas formas le da el get a la mujer, vejezkat sheu kayam. Es decir, porque suponemos que sigue viviendo. Es decir, no vamos a suponer que porque estaba enfermo o porque estaba muy anciano, justamente murió. Entonces se le da el get. Segundo caso, Bat Israel anesuale Cohen, una mujer judía que no es Cohen, que está casada con un Cohen. ¿Qué es lo que le autoriza eso? A comer terumá. Y el marido se fue fuera de Israel a un país lejano, un viaje por negocios, por lo que fuese. Ojelet bitrumá, ella puede seguir comiendo terumá. Y no sospechamos que murió en el viaje. Suponemos que todavía está vivo, puede seguir comiendo terumá. Tercer caso, una persona que envía una ofrenda de hatat desde fuera de Israel a la tierra de Israel. Makribimota, se ofrece la ofrenda de Hatat, Vejet Kachukayam, porque suponemos que sigue vivo, no vamos a pensar a lo mejor murió y estamos ofreciendo una ofrenda que no es necesaria. No, mientras no tengamos una prueba de que esa persona murió, seguimos considerando que está vivo. Dice la Gemara, Amar Raba, dijo Raba, Lo Shanu, esto fue enseñado, que el Shaliach da el get a la mujer, suponiendo que el marido todavía está vivo. Ela Zaken Shelo Igia Ligburato. Es decir, cuando el marido era un anciano, pero que no llegó a la edad de la Geburá, es decir, más de 80 años. Vejolé, Sherov Jolim, Lejaim. O cuando es una persona que está enferma, pero que tiene una enfermedad que la mayoría de las personas viven. Pero Zaken Shegia Ligburato, pero un anciano que ya llegó a más de 80 años. Vegoses, o una persona que está agonizante. Sherov Gosesim Lemita, que la mayoría de las personas que están agonizantes mueren. Ahí no podemos suponer que la persona sigue viva y el Shaliach no le debe dar el get a la mujer. Le preguntó a Valle. Una persona que trae un get y dejó al marido anciano cuando se lo dio. Incluso que tuviese 100 años. Se le da el get a la mujer porque suponemos que sigue vivo. Es decir, que incluso que ya pasó los 80 años, la edad de la Geburá, se le da de todas formas, se supone que se le mantiene en el mismo estatus en el cual el Shaliach le dejó. Y Yukta, efectivamente, esto es una posición. Pero si quieres decir, dice, de Iflig a Iflig. Es decir, podemos explicar que a pesar de la edad de los 80 hasta los 90 años, Loma Amida al Geskat Hay, no podemos establecer a la persona sobre una presunción de que sigue viva. Incluso cuando llega a la edad de 90, ya se le vuelve a establecer como que tiene la presunción de que sigue viva. ¿Por qué? Puesto que ya alargó sus días de vida más de lo que la gente suele vivir, entonces ya se supone que sigue vivo. ¿Sí? Hay como quien dice que la persona que vivió 100 años va a vivir una larga vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, como si en broma lo dice, ¿no? El ángel de la muerte se olvidó de mí. Muy bien. Entonces, si ya llegó a más de 90 años, suponemos que va a seguir viviendo por más años. Ramele Abaye le Raba, le preguntó Rabe a Raba, perdón. Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah, Hamevi get, Veinijo Zaken, Ojole, la persona que trae un get y cuando se lo dio el marido y se fue el enviado, el marido ya estaba enfermo o estaba muy anciano, de todas formas le da el get a la mujer porque suponemos que está vivo todavía. Esto es lo que dijo la Mishnah. Urminu, tenemos una posición. De Shahat Kodem Lemitato. Perdón. Aresde Gitech. Shahat Kodem Lemitato. Asurale Ejol Bitruma Miyad. Si viene un Cohen y le da el get a su esposa y le dice, este es mi get que entra en vigor 1 hora antes de que muera. Es decir, todavía no está divorciada. Una hora antes de que muera, ya está divorciada. Esa mujer inmediatamente tiene prohibido comer teruma. ¿Por qué?
porque cualquier hora puede ser una hora antes de que muera esa persona. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esto va en contra de lo que dijo la Mishnah. Dice, Amarle, ¿qué le respondió? Terumá agitin, Karramit, ¿acaso me vas a traer una oposición de leyes de Terumá sobre leyes de Get? Es decir, Terumá, Efshar, pero Get, lo Efshar. Es decir, la Terumá, le prohíbes comer la Terumá. Ok, puede comer otras cosas, pero Get, la prohíbes, que no se puede casar con otra persona, no puede, ¿sí? No es lo mismo. Entonces continúa la Gemara y dice, verdame terumá, terumá. Entonces te voy a traer una prueba, una pregunta de terumá sobre terumá. Dice, Bat Israel, Tnan, así se enseñó en una Mishnah. Bat Israel anesuale Cohen, en nuestra Mishnah se enseñó. La mujer que es Israel, que se casó con un Cohen, y se fue el marido a la otra punta del mundo, come la terumá, suponiendo que él sigue vivo. Un minu, tenemos la oposición de la Bereitá. Este es mi get una hora antes de que yo muera. Esa mujer tiene prohibido comer terumá inmediatamente. Aquí es de terumá, terumá que me estás preguntando. Responde la madre y dice, Amar, Rab, Ada, vede de Rabbi Ishak, dijo Rabá del hijo de Rabbi Ishak, Shane Atam, ahí es diferente. Sheare Asura Alab, Shahat Kodemitato. ¿Por qué? Porque la ley de nuestra Bereitá no se parece a la de nuestra Mishnah. Porque en la ley de nuestra Mishnah, seguro que no queda prohibido que coma terumá más que después de que el marido muera. Pero aquí le estás diciendo una hora antes de que yo muera. Entonces dice, Matkible Rapapa, le preguntó entonces Rapapa, dice, mi mai de Ihu Mayet Beresha, ¿de dónde nosotros sabemos? Sheu Yamut, que él murió antes que ella. Dilma, Ihi Maita Beresha, a lo mejor ella muere antes. Bien, ¿por qué vas a prohibir? Dice, a lo mejor se murió hace una hora, a lo mejor no, ¿y por qué no decimos a lo mejor ella va a morir antes que el marido? Ella, entonces responde la cámara y dice, Amar Abaye, dijo Abaye, loca, ya no hay dificultad. Ha, Rebi Meir, de lo Hayesh, le mitad, ha, Rebi Udá de Hayesh, le mitad. Una opinión, la opinión de Rebi Meir, que no sospechamos por defecto que la persona pudo morir. Y la otra es la de Rebi Udá, que él piensa que la persona puede llegar a morir y tenemos que sospechar sobre ello. Ditran, como se enseñó en la Mishnah, lo que Yaim, mi ben akutim, la persona que compró vino a un kutí, tiene que separar los terumot y maserot. Dice el que compró Omer, Chenelugin, dos partes de dos login, Shaniatit la frish en terumá, que en el futuro voy a separar son la terumá. Azara 10 lugin es el maser rishon. 9 lugin, Tisha maser sheni es el maser sheni. Mejel hace hilul del maser sheni, es decir, hace pidión de ese maser sheni, y bebe inmediatamente. ¿Esto quién lo dice? Dibre Rabbi Meir. Es decir, Rabbi Meir dice que se puede separar todas las terumot, los maserot, incluso que no los saqué del lugar, lo voy a sacar luego. Muy bien, inmediatamente puedo beber. Rabbi Yudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Osrin. Ellos tres lo prohíben. Rabbi Yudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Entonces Rabba Amar, dijo Rabba, Shema Met lo Haishinan, Shema Yamut Haishinan. Es decir, perdón, ¿por qué? ¿Por qué Rabbi Yudá prohíbe el tema del vino? Porque él sospecha, no vaya a ser que a lo mejor se rompa el barril y finalmente no haya de dónde separar. Entonces, lo mismo, Rabbi Yudá opina, a lo mejor la persona murió, no está aquí delante nuestro. ¿Cómo lo podemos saber? Entonces, otra explicación que da la Gemara es lo que dijimos. Rabba Amar, dijo Rabba, Shema Met lo Haishinan. Dice que no vaya a ser que muera, no se sospecha. ¿Por qué? Porque mantenemos a la persona en el estado, en el último estado en el que le vimos. Ahora, Shema Yamut, Haishinan, pero que en el futuro muera, ahí sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a morir un día. Amarle le dijo Rab Adabar Matna le Raba. Le dijo así: Ha Nod, Shema Yamut Hu. Es decir, esa Mishnah que está hablando del que le compró vino al Kutí, que sospecha que no vaya a ser que se perfore o que se rompa el barril. De Shema es la misma sospecha de que no vaya a ser que muera. Es decir, que la sospecha es que no vaya a ser que el barril se rompa en el futuro, upligue, y ahí discuten. Amar Viuda,
mi Discarta. Dijo la viuda de la ciudad de Discarta. Shani Nod de Efshar de Masar le Shomer. Dice, no, es diferente el caso del barril. ¿Por qué? Porque el barril yo se lo puedo dar a alguien que lo cuide. Y ese que lo va a cuidar se va a asegurar de que no se rompa. Mativ le Rameshashia. Le preguntó a la Rameshashia, entonces dice, entonces si tú tienes que poner un shomer, Arba Tzarich, es decir, Hare Yesh la Hashosh, Shema Shomer, y Pasha, Velo Ishmor Karaui. Dice, pues, igual que sospechas, que no sospechas que se va a romper porque le pusiste un shomer, un cuidador, vas a tener que poner a alguien que cuide al cuidador, no vaya a ser que se duerma, que haga algo mal, que tal, y al final se rompa. Y entonces así nunca tendríamos fin. Él amarraba, entonces dijo, Rabba, Shema Met, Loja y Shinan. Es decir, que no vaya a ser que murió, perdón, nadie sospecha. Shema Yamut, que vaya a morir en el futuro, Naehi. Es una discusión entre Tanaí. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Sholea Hatato mi Medina Tayam. El que envía su ofrenda de Hatat desde fuera de Israel. Se le ofrece ese animal y no sospechamos que murió en el tiempo que tardó el animal en llegar. Pregunta la hermana, Haba Inan Semijá. Dice, ¿cómo me estás contando esto? Hace falta, para hacer una ofrenda, se traía el animal, una ofrenda de Hatat, se ponía las manos sobre el animal y se hacía vidui. Entonces hace falta semijá, apoyar las manos. Amar Rabbi Yosef. Entonces, ¿cómo que lo envió desde fuera de Israel? Amar Rabbi Yosef de Korban Nashim. Estamos hablando de un Korban de una mujer que envió un Korban de Hatat. Y la mujer no necesita hacer semijá. La Papa Amar de Hatataof. La Papa dice que era una ofrenda de Hatat que trajo un pájaro para esa ofrenda. Y ahí tampoco hace falta semijá. Entonces, la Mishnah enseñó 3 leyes de que no se sospecha que la persona haya muerto. ¿Por qué enseña 3? ¿Por qué no enseña una sola? Ustrije, en realidad necesitamos las 3. De Yashme Inan Get, porque si solamente nos hubiese enseñado la alhaja del Get, Mishum de lo Efshar. Ahí, ¿por qué yo habría dicho que no se sospecha de la muerte? Porque si fuese así, entonces nunca podríamos mandar un Get por medio de un emisario. Porque se manda el Get con el emisario. A lo mejor murió. Todo el mundo puede llegar a morir. Emma. Perdón. Mishum de lo Efshar. Abal Trumat de Efshar. Pero la terumá, que sí hay otra posibilidad, que es que esa mujer coma julín, coma otro tipo de alimentos que no tienen santidad. Entonces, émalo, voy a decir que no, ahí sí sospecho que murió. Veas, me inan terumá, y si solamente no me hubiese enseñado la terumá, dizimnin de lo efshar, donde hay a veces que no es necesario, que uno se puede sostener sin necesidad de comer terumá. Abal, hatataof, pero la ofrenda de hatat, que se trajo un pájaro, Mifseka lo leul julin la azara. Tenemos la duda de que no hay que, si murió, no se puede ofrecer animales que no tienen santidad en el Betamikdash. Por lo tanto, tzrija, es decir, que cada uno tiene un punto que yo no podría haber deducido del anterior y por eso necesito enseñar las tres leyes. Muy bien, siguiente Mishnah, nos dice la Mishnah. Shlosha de Barim Amar Rabbi Elazar, Ben Parta, Perata, Ifne Jajamim. 3 cosas dijo Rabbi Elazar Ben Perata delante de los sabios. Vekimo es de Barab y los sabios aceptaron esas palabras. ¿Cuáles son? Alir Sheikifa Karkum. Sobre una ciudad que fue asediada. Papá. Pero todavía no fue conquistada. Veal Sefina Hamutrefet Bayam, o sobre un barco que está en una tormenta en el mar. Perdón. Veal Hayotzel Adun, y sobre una persona que sale a ser juzgada sobre una pena de muerte. ¿Sí? Pero todavía no se decretó. Estos 3 casos, suponemos que la persona está viva. Abal, pero pero una ciudad que fue conquistada por un ejército enemigo. Usfinashe Avda, o un barco que ya se perdió en el mar, se hundió, no sabemos si hay supervivientes o no. Y alguien que sale para ser ajusticiado, es decir, que el Bedín ya decretó su pena de muerte. Notnim alehem jumbre hayim jumbre metim, es decir, se aplica sobre esa persona que estaba en esta ciudad, en este barco, que fue condenado,
la parte estricta de los muertos y la parte estricta de los vivos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bat Israel le Cohen. Si una mujer judía está casada con un Cohen, Ubat Cohen le Israel, o una mujer Cohenet con un Israel, lo tojal bitrumá, no puede comer la terumá. Es decir, la mujer Israel casada con el Cohen y el Cohen estaba en el barco que se perdió, le vamos a decir, murió. Si murió no puede comer terumá. Muy bien. Y si es una Bat Cohen, una Cohenet, que está casada con un Israel que no come terumá, murió el marido, vuelve a casa del padre, ¿puede comer terumá? No, no puede comer terumá porque a lo mejor está vivo el marido. Entonces se aplica la jumbrá de los vivos y la jumbrá de los muertos. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Lo shanu ela bebet din shel Israel. Esto que dijimos sobre la persona que salió del Bedín hacia la justiciada, estamos hablando de un Bedín de judíos, que a veces, incluso después de que ya se decretó el din, la sentencia, se le viene a sacar algún tipo de mérito para que no le maten. Abal Bedín shel Obede Kohabim, pero sobre un tribunal de no judíos, que van de Gimirle Dina, Likatala, Miktal, Katele, Le. Una vez que ya decretó ese tribunal que tiene pena de muerte el acusado, ya se le considera como que ya lo mataron. Amarle le preguntó a Valle, Bedín, Shelovdeko Javim Nami. Dice también el Bedín de los no judíos. De Mekabel Shochda. Es decir, ¿por qué? Porque en ese Bedín se puede sobornar a los jueces. Y entonces a lo mejor finalmente no le mataron. A Marle le respondió Rabbi Yosef, Lo Shakle Mikame de Lichtum Purse Shenamag. Levatar de Mitham Purse Shenamag, Lo Shakle. Dice no. ¿La diferencia cuál es? Mientras todavía no hubo sentencia, es verdad que aceptan sobornos. Pero una vez que ya firmaron la sentencia sobre una persona, ya no aceptan sobornos y ya no hay nada que se pueda hacer. Metibe. Pregunta la Gemara sobre Rabbi Yosef. Kol makom, es decir, todo lugar donde hay un bedín, sheyamdu shnaim veyomru meidimanu et ish ploni, shenikmar dino bebed dino shel ploni, uploni, edab, areze neherag. Siempre que hay dos testigos que vienen delante de un bedín y dicen, nosotros hemos sido testigos de que fulano fue sentenciado en tal bedín y los testigos que estaban ahí eran fulano y mengano, esa persona la toma el bedín y aplica la sentencia. Si era sentencia de muerte, ese bedín se encarga de cumplir con la sentencia. Entonces, dice, Dilma Boreach Shani. La Gemara viene y dice, no, tú me estás preguntando esto sobre un tribunal de judíos. ¿Sí? Dice, no, a lo mejor aquí es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona está aquí? Porque se escapó. Pues a lo mejor cuando alguien se escapa de su sentencia es diferente. Y por eso, la gente lojo Sheshem Lekach, nos sospechamos de ello. Bien, de que esa persona no vaya a morir. Tashma, pregunta la Gemara sobre Yosef de una verita. Tashma, ven y escucha lo que se aprendió en una verita. Shama mi bedín shel Israel, shayu omrim ish plonimet. Escuchó de un bedín de judíos que fulano murió. Ish ploni neherag. O esta persona fue ajusticiada. Yisu et ishto. Autorizan a su mujer a casarse. Mikumantrisin shelovdeko javin. Pero si escuchó de un kumantriz, es decir, de un tribunal de no judíos, que es el verdugo, ¿no? Los verdugos que están ahí para cumplir con la sentencia de muerte. Si escuchó Ishplonimet, fulano murió, o Ishploninago, o fulano fue matado. Ali y su no pueden casar a la mujer. Maimet, ¿qué quiere decir murió? Mainera, ¿qué quiere decir que fue ajusticiado? Y lema met mamash, si me vas a decir que morir significa que murió realmente, venera mamash, y que fue matado, quiere decir que fue matado realmente. De Kabate Gabe Abudeko Jabil. Es decir, que Shem Sheim Shamu Zot Mi Bedin Shel Israel Maminim Lahem. Dice, si es así,
De la misma manera que si lo escuchamos de un tribunal de judíos, entonces se puede casar a la mujer por ese testimonio de Kabate Gabeo de Kohabim. En este caso, que lo escuchó de un tribunal de no judíos, ¿por qué no van a casar a la esposa? Acá Malán dejó el Mesías Lefi Tumo, Gemune Mehamnele. Ya hemos enseñado que todo aquel que da una información dentro de una conversación casual, se le cree. Es decir, estaban hablando, sí, ¿te acuerdas de tal, no sé qué? Oye, ¿sabes qué? Me enteré que le mató el tribunal en Damasco, ¿sí? Entonces, no lo está diciendo para dar un testimonio, sino que lo está diciendo dentro de su conversación. Entonces, se le cree el alab. Entonces, no vamos a decir Yotze Lamut, perdón, Met, ¿qué significa fulano murió? Fulano, perdón, Yotze Lamut. Es decir, que fue sentenciado a muerte. O cuando dijo fulano Neherag, ¿sí? Ploni Neherag, Yotzele Herag. Es decir, fue sentenciado a ser matado. Bekatane, y ahí, si lo escuchamos, de Bedín Israel, y Tishto. Ahí es donde si lo escuchamos en un Bedín de judíos, se puede llegar a casar a la mujer. Después de la cámara dice, Leolam, en realidad, Met Mamash, Venerag Mamash. Dice, no, cuando decimos que murió es que murió, cuando decimos que fue asesinado. De que a Marta, y aquello que dijiste de Kabate, Gabeo Bet Kohabim, Emailo, que si viene de un tribunal de no judíos, no lo vamos a creer. Vea Kaimala, dejó el Mesías, le fitumó, Hemenu Mehemni. Entonces ahí vamos a fijar que todo lo que viene en una conversación casual, ¿se lo cree? Hanemile, Bemilta de lo Shaiheba. Entonces aquí estamos hablando de qué? De una cosa, Ma Shema Minim Lahem, aquello que se cree, que es solamente algo Shen Lahem Inyan Leitpaer Bo, es decir, algo que no tienen ningún interés en vanagloriarse de ello. Abal, Bemilta de Shaiheba, pero si es algo que tienen algún beneficio, por decirlo, Abde Leachduke Shikraihu. Entonces vamos a mantenernos sobre la presunción de que están mintiendo. Y que de hambre, quienes dicen, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, lo shanu ela bebedin, de Kohabim, que esto fue enseñado solamente para un tribunal de no judíos, que a veces incluso después de que ya se fijó la sentencia, reciben sobornos y la anulan la sentencia. Abal bebedin shel Israel, pero en un tribunal judío, que van de nafakle dina le katala, katlele. Una vez que ya le sentenciaron a muerte, van a cumplir con la sentencia, es decir, lo contrario que hemos visto antes. Amarle le preguntó a Valle, a Rabbi Yosef, Bedín shel Israel Nami, dice el tribunal de un judío también. Vamos a sospechar que a lo mejor no lo mataron finalmente. El Shar de Hazulé es de Juta, a lo mejor encontraron algún mérito para salvarlo. Y Hazulé es de Juta, le respondió. Entonces Rabbi Yosef dice, si encontraron un mérito, Mikame del Ligmardina es antes de que ya se fijó la sentencia. Batar Gamardina, pero después de que ya hubo sentencia, tú lo Hazule de Juta. Ya no buscan más mérito. Con Ramán Alemán me sería Ale. ¿Qué es lo que viene a reforzar la opinión de Rabbi Yosef en la Mishnah? Esto está en el Tratado de Makol. Kol makom sheyamdu shenaim veyomru meidimanu et ish ploni shenigmar dino bebedin no shel ploni ploni edab. Siempre que vienen dos testigos y testifican delante de un tribunal, nosotros sabemos, estuvimos y vimos cómo sentenciaron a fulano en el tribunal que está en tal ciudad y los testigos eran Mengano y Lutano, entonces esa persona, el Bedín lo toma y ejecuta la sentencia. Dima, Boreach Shani, entonces ¿qué va a responder? Lo mismo que antes, a lo mejor es diferente con la ley de alguien que se escapa. Tashma, ven y escucha. Shama mi Bedín shel Israel shayu omrim. Escucharon de un Bedín de judíos que dicen, Ish ploni met, fulano murió. Ish ploni nerag, fulano fue matado. Y así o etishto, pueden casar a su esposa. Mikumantresin, que lo obteco Javín, pero si lo escucharon de los verdugos de los idólatras, Ishplon y Met, fulano murió o fulano fue matado, Ishplon y Nerag, Ali o Tishto no pueden casar a la esposa. Mai Met, Mai Nerag, ¿qué significa que murió o que fue matado? Es la misma discusión que antes, pero como invertimos antes la opinión de que era el tribunal judío el que todavía podía, una vez que fijó la ley y el tribunal de no judíos todavía aceptaba sobornos, hacemos la misma discusión. Emay, Ali Sudishto, ¿por qué no van a casar a su esposa? Hakai Malán,
Kol Mesías Lefitumo, Hamune Mehamnele, siempre que una persona esté dando un testimonio de manera casual, se le cree. El Alav Med Yotzil Amut, Venerag Yotzil Arei. Entonces, ¿acaso vamos a decir que murió? Quiere decir que lo llevaron para matarlo. Y Nerag quiere decir que lo llevaron para asesinarlo. Bekatane, y hemos enseñado, Bebedin, Shel Israel y su Etishto, en el Bedín de los judíos van a casar a la esposa porque ya consideramos que murió. De Kabate, Gabe, Obdeko Javim, Leolam, perdón. Entonces, como la Gemara rechaza y dice no, Leolam Met Mamash, Venerag Nerag Mamash. En realidad murió quiere decir que murió, lo mataron quiere decir que lo mataron. De Kabate, Gabe, Obdeko Javim, es malo. Entonces, ¿por qué no se va a aceptar esto en el tribunal de los no judíos? Acá y Malán, ya vamos a establecer. De Kol Mesías Lefitumó, Gemune Mehamne, que siempre que la persona da un testimonio dentro de su conversación casual, se le cree. Anemile, Bemilta de los Shaiheba, Abalemita de Shaiheba, Leachzuke, Shikrayu. Entonces ahí vamos a decir lo mismo que antes. Esto es cuando la persona nos saca un beneficio de vanagloriarse. Ahí, si lo dice de manera casual, se le cree, pero si es el verdugo, ¿sí? Que está diciendo, yo vi cómo mataban a tal, o yo lo maté a fulano, entonces ahí vamos a suponer que está mintiendo. Hasta aquí llega el DAF. Que tengamos un excelente día. Jizku Beimsu.